Y claro que eso debería recordarles un importante versículo para ustedes. Primero, Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Que Dios se hizo hombre. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando leí esto siendo musulmán, pensé que algo andaba muy mal. Algo está definitivamente mal aquí. ¿Cómo sería posible que yo aceptara todos estos elementos que había odiado durante toda mi vida? La Trinidad. Empecé a ver que Dios era de hecho complejo. Y la Biblia habla de un Dios complejo que no podemos viviseccionar, mientras que nosotros, los musulmanes, hablábamos de un Dios al que simplificábamos y viviseccionábamos con tanta facilidad. Satanás simplificaba mucho las cosas y se volvía agradable para los musulmanes. Empecé a ver al ángel de la luz del que habla la Biblia. Y entonces empecé a hacer preguntas. ¿Cómo puede ser que el Islam como religión rechace la idea de la expiación? De que alguien pueda morir por otro. Pero al mismo tiempo, cuando mi primo Rahid trató de poner una bomba en una calle de Jerusalén y fue abatido por los israelíes dispararon primero. Ni siquiera sabían si tenía explosivos. Dispararon primero e hicieron preguntas después. Ellos no corren riesgos. Fue abatido y mi tía Fátima organizó una celebración de bodas en honor a su hijo, porque ahora mi primo Rahid estaba en el cielo. ¿Qué está haciendo en el cielo? Lo primero que hace es que sus pecados serán perdonados con la primera gota de su sangre. Apenas la primera gota de la sangre de los mártires es derramada, sus pecados son perdonados. Algo debe llamarles la atención a mis amigos cristianos. Y él intercede por 70 miembros de su propia familia para que ellos puedan ir al paraíso. ¿Cómo es posible que el Islam rechace la intercesión, pero solo acepte la intercesión cuando alguien se convierte en mártir para que pueda asegurarse su ida al paraíso? No hay seguridad en el Islam de que los creyentes y seguidores vayan al cielo. Satanás capitalizó la necesidad básica de la humanidad de querer ir al cielo. Capitalizó también esa necesidad y odiaba tanto a la humanidad que quería la destrucción de la humanidad. Y esa fue una gran idea. Hacer que nos suicidásemos y nos matásemos entre nosotros para que supuestamente pudiéramos ir a su paraíso, que es el infierno. Empecé a hacerme muchas preguntas, porque recuerdo que cuando era niño y estaba creciendo en Medio Oriente, estábamos en Jericó. Mi padre estaba enseñando en una escuela en Jericó. Y en Jericó recuerdo que yo iba al jardín de infantes y estábamos cantando una canción infantil al unísono, una canción árabe. Árabes bien amados, y los judíos son perros. Yo no sabía que era un judío. Sin embargo, a mi madre, que era norteamericana, no le permitieron durante 45 años regresar a su país, Norteamérica. Mi padre la mantuvo cautiva. Es aquí donde quisiera advertirles a las damas. ¿Tienen hijas? Que no se casen con un musulmán. ¿Es racismo? No. Porque en 55 estados musulmanes, ni un solo país musulmán es signatario de la Convención de La Haya. ¿Qué significa que si su hija o su nieta o usted misma se casa con un musulmán y su esposo decide quedarse con usted, no hay nada que su país pueda hacer por usted? También significa que Dios no quiera que tenga una hija de ese matrimonio. Esa mujer musulmana debe desposar a un musulmán. Y si no lo hace, un miembro de la familia debe asesinarla. El asesinato por honor no solo incluye a las mujeres, sino que además incluye a los hombres que abandonan la fe del Islam. El Islam como religión no honra los derechos de la mujer, no honra los deseos de una mujer. Estoy tratando de que esas antenas cristianas en su cabeza suban automáticamente sin que yo presione el botón.
¿Quién más no honra los deseos de las mujeres? El anticristo también trata de cambiar los tiempos y las leyes. Creo que ya les mencioné que la principal misión del Islam es establecer la ley islámica en todo el mundo. Cambiar todas las leyes del mundo hacia esa ley religiosa que ordena que si la gente abandona la fe, deben ser decapitados. Cuando vemos el libro del Apocalipsis, y lo sabía incluso antes de convertirme en cristiano mientras estaba estudiando, sabía lo que implicaría dar ese salto de fe para convertirme en cristiano. Cuando empecé a leer y vi a los mártires que fueron decapitados en nombre de Jesús, empecé a entender el precio que uno puede pagar por creer en Cristo. ¿Ustedes creen que las palabras en el libro del Apocalipsis, que Dios estaba bromeando? Él no estaba bromeando. Empecé a hacerme muchas preguntas. Que toda nuestra vida tratamos de destruir a ese pequeño estado llamado Israel. Y en la guerra de los 6 días, yo estuve ahí. Israel ganó en 6 días. ¿Por qué? Porque en el libro de Josué se habla de una guerra de 6 días. Dice, en el 7º día, durante la madrugada. El 7º día ni siquiera había comenzado. Los hijos de Israel se levantaron y rodearon las murallas de Jericó 7 veces. Y listo. ¿Es así? Ya conocen la historia. Josué tuvo una guerra de 6 días y ahí estaba yo, viviendo otra guerra llamada la Guerra de los 6 días, que se estaba desarrollando frente a nuestros ojos. Abrimos la puerta al cabo de los 6 días, en el 7º día, durante las primeras horas de la mañana, y vimos los tanques israelíes entrando en Jericó, y yo, hora de preguntas y respuestas. Papá, esa bandera que está en los tanques no es la bandera que saludo todo el tiempo. Es una estrella azul. ¿Qué es eso? Perdimos la guerra. ¿Cómo es posible? Todos estábamos marchando. Todo el mundo estaba marchando en Medio Oriente. Vamos a destruir a los judíos. Es ridículo. Goliat va a matar a David. Pero quedamos boquiabiertos. David mató a Goliat. No habría sido un milagro si Goliat mataba a David. Pero Dios ordenó que el muchacho matase al gigante. ¿Por qué? Porque de no ser así, ¿cuál sería el milagro? Empecé a entender que toda mi vida, mientras iba creciendo, viví esta experiencia que incluso Moisés habría deseado presenciar. Todos ustedes recuerdan aquellos días. Casi todos ustedes han vivido los tiempos en que Dios sacó a los hijos de Israel, no solo de Egipto, sino también de las tierras del norte y de todos los países hacia donde los ha llevado. Dios está trayendo judíos desde 100 países distintos de regreso a la tierra de Israel, y el mundo niega lo que está ocurriendo. Incluso Moisés estaría bailando de alegría, porque a él le costó mucho sacarlos de un solo país, Egipto. Dios existe. Su mensaje es uno. Empecé a entenderlo. Su libro es uno. Y su nación es una. Y su fe es una. Y su Mesías es uno. Creemos en un Dios.